Buena gente, de vuelta a nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo, con el chino estamos por dar inicio a un programa más de cazadores de historias. Y en esta ocasión, chino, tenemos un tema que nos parece a nosotros importantísimo en el sentido de esta idea del proyecto de cazadores, de rescatar todas nuestras tradiciones, hitos, etcétera. Y hasta ahora nunca nos habíamos detenido en lo trascendente y lo importante que fue la radio. Pero chino, Y es, ¿qué es la radio? no sé, un mueble. En un momento de la evolución de la radio, que ya vamos a hablar un poquito más en profundidad sin ser tan técnicos, formaba parte del mobiliario de la casa. Claro, Inclusive venían de madera, trabajada, torneada. era un mueble. Era un mueble, Ujú. pero iba mucho más allá de un mueble. Claro, fue la puerta que abrió el mundo a las personas. A ver, chino, si nosotros tenemos que remontar al origen de este hermoso invento tecnológico, ¿de qué tenemos que hablar? Y es una controversia. Oh, ¿Quién, empezamos con sí, controversia. ¿quién inventó la radio? Por algunos dicen el ruso Popov, otros dicen Marconi, otros dicen Tesla y hasta un español, José Luis Cerqueira. Se dice que inventaron la radio. Bueno, una cosa podemos concluir de esa controversia que nosotros no somos eruditos para llegar a investigar fino esto, pero sí que entre los aportes que estas celebridades hicieron, logramos la radio, que en un primer momento fue algo más primitivo, pero si bien ya había logrado el tema de poder transmitir sonidos, voz, música, por medio de ondas en el espacio, Claro, sin cables sería. Fue, la verdad que fue un hito de la historia de la tecnología. claro, te comunicabas a miles de kilómetros con solo la onda. Sí, este invento fue importantísimo, no solamente en la vida civil, común, ordinaria, digamos, rutinaria todos los días, fue trascendental y hasta podríamos decir que acompañó el vertiginoso siglo XX porque fue de la mano con muchos procesos y muchos movimientos, inclusive bélicos, en la época de la Guerra Fría, Claro. con el tema de las comunicaciones, del espionaje, con el tema de las comunicaciones abiertas que en realidad estaban con clave, Ujú, cuando fue la resistencia, por ejemplo, en Cuba con la radio rebelde. ujú. O sea, fue realmente un hito que cambió la historia para siempre, probablemente de la misma envergadura que ahora, hace pocos años, la Internet. Internet. Claro, ¿Sí? Fue, algunos hablan inclusive de la democratización del espacio, eso para tomarlo con pinzas, respecto de que todo el mundo podía acceder. En realidad, primero no era así. En un primer momento, las radios eran un elemento tecnológico de alto costo. ¿Sí? sí, como todo. Como todo en un momento, primero fue más Ajá. caro. En esto podemos decir que pioneros de esto fueron los norteamericanos, al menos desde la cuestión de la calidad del sonido y de el manejo de onda. Zenith fue una de las radios pioneras, entre otras. No queremos hacer injusticia con otras radios japonesas, vamos a dar un poquito de Claro. todo, pero digamos que fueron los que instalaron la concepción de la radio en calidad, en sonido, en frecuencia, etc. Y nosotros, pasando a la industria nacional, porque al fin y al cabo, Cazador de Historia quiere hablar de lo nuestro, Ujú. nosotros vamos a tener, desde el punto de vista tecnológico de la radio, como un Sí, dispositivo. por un momento fue pionera en la fabricación de radio. Lo que pasó con Argentina fue realmente un proceso maravilloso. ¿En qué sentido? Nosotros habíamos dicho que otras radios ya estaban desde el comienzo del siglo trabajando el tema de la calidad, el sonido, la frecuencia, la distancia, Ujú. y va a surgir en un momento, se llega a la radio de transmisión de onda corta, con la Zenit, decía hoy también, que se podía escuchar en Estados Unidos una emisión que se estaba dando en Japón, Claro. del otro lado del mundo o en Argentina. En eso los americanos fueron pioneros con algunas marcas junto con
con los japoneses, por ejemplo, pero ¿qué sucede? Sucede también que en la Argentina, sobre todo después del 50, se empieza a desarrollar la radio, pero ya no en el concepto de un dispositivo de lujo, caro, restringido para un Claro, sector se hizo más social. popular. Se popularizó. O sea, digamos que casi cualquier trabajador podía Podría acceder acceder a a la la radio. radio. Radios que, si bien primero hubo un ingreso importante de radios del extranjero, por ejemplo, acá tenemos una Hitachi japonesa a transistores que inclusive sentó la idea del modelo de la radio transportable, que la podía tener cualquiera, la podía llevar con pilas, no con conexión a la red Ah, electrónica, ¿sí? Y también instaló la idea de cómo es la estética, ¿sí? Acá en la Argentina, decía este fenómeno maravilloso, ¿qué sucedió? Se dio que algunas marcas, estaban las tradicionales, Philips, por ejemplo, por nombrar unas, Radiolandia, después Filco. Philips, que después, mucho después, Ujú. aparece, por ejemplo, el caso de Noble, ¿sí? Que en realidad primero se llamaba Nobleza, eran un par de hermanos, y empiezan a desarrollar un prototipo copiando las ideas, etcétera, que venían de los radios de afuera. Y en poco tiempo, Argentina, en 10, 15, 20 años, se transformó en una verdadera avanzada tecnológica respecto de la radio. Por ejemplo, en el caso de, esta es una Nobles, la famosa Siete Mares, Ujú. gloriosa Siete Mares, con esta se escuchaba desde acá del Chaco, se escuchaba lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Por dar un ejemplo, En en el mundo. China y en el mundo. La Era la, BBC de Londres. era la ventana Ujú. al mundo. Por onda corta se podía escuchar emisiones de otra parte del globo. Ahora, Argentina logró en poco tiempo, en muy poco tiempo, desarrollar una industria que llegó a competir con las grandes marcas insignias Ujú. internacionales que también se arrogaban eso del alcance, la frecuencia. Las Siete Mares, inclusive otros modelos, Tonomax llegó a ser la Super Platino en la casa de algún abuelo, de alguna abuela, de algún tío, seguro de haber Sí. alcanzado una Tonomax Super Platino, hermosa estéticamente, y con esas también se lograron, ¿sí? un nivel de competencia Ujú. de las primeras marcas del mundo, pero accesibles. Una cosa que se maravillaban los ingenieros extranjeros era cómo en la Argentina se había logrado desarrollar la industria de la radio, ¿sí? Con dispositivos que eran de menor costo y de calidad que en competencia con ellos. En ese sentido, y hoy decíamos el tema de la popularización. En realidad, una Siete Mares estaba un poco más cara, pero de la misma marca de Noblex salió en un primer momento una radio que fue la radio más popular china, se vendieron miles y miles, era, estaba hecha, la mitad estaba hecha de cuero, también portable, siguiendo más o menos el modelo de la Hitachi, la Carina. La Carina, y en 1965-60 sale la Radio Carina, accesible para todo el mundo, para todos los sectores, y después va a salir una mejora con 6 transistores, va a ser la Carina modelo D, después sale la E. Y mejorando. En ese avance, Noblex logra llegar al Zoom, que es la 7 Mares, que tenía 6 bandas, o sea, tenía a la radio de AM para escucharlo local y de onda corta 5 más para escuchar internacionalmente. Pero esto es hablando así someramente y estamos en deuda con una cantidad de marcas. Claro, ¿sí? la Siam. La Se Siam. hacían, Bueno, hay otras marcas pioneras a nivel internacional, por ejemplo el caso de la Sony. No, más bien, sí, tenemos muchas marcas que no nombramos porque si no se nos extiende. Se nos va a ir el programa hablando de marcas. Ajá. Pero realmente ¿por qué surgieron tantas marcas? Porque fue el boom de inicio del siglo XX de la radio. Pero junto con la radio, también tenemos que analizar otra cosa. No nos queremos quedar solamente con la cuestión técnica o tecnológica, humildemente como lo estamos haciendo. También ir un poco más allá respecto de la función de la radio. Sobre todo pensándolo como chaqueños. Claro, sí. No hasta hace mucho tiempo la función de la radio sigue siendo una función, tiene una función social muy poderosa,
acá tenemos muchos programas que se dedican a eso, a la función social en la radio. Pero no hace mucho, hace 20 años atrás, todavía se utilizaba la radio para llegar a esos lugares donde no tenían acceso al teléfono. Se avisaba, por ejemplo, acá estaba la radio de La Mocoví, la Mocoví de Villa Ángela. digo, una de las que teníamos en Claro, alcance en esa zona. y tenía un alcance muy amplio y en las zonas rurales se avisaba, voy para la casa de fulano de tal y fulano de tal estaba avisado, te estaba esperando porque escuchó la radio. Era, Inclusive tenemos anécdotas, los que somos nacidos chaqueños, el famoso caso de cuando venían parientes de que se habían ido a probar suerte a Buenos Aires, con el ajá, tema de ese gran movimiento que fue migratorio ujú, desde las provincias a la capital o a las grandes ciudades, cuando venían a visitar, era avisar a la radio. Tengamos en cuenta que en una localidad con mucha suerte existía un teléfono. un teléfono. Entonces, lo más efectivo era avisar a la radio, decir, vamos a llegar por decir, el sábado a las 2 de la tarde, fulano de tal se le avisa, y la radio, entre su programación, las noticias y la música, avisaba a la familia tal que iban a llegar sus parientes que venían de Buenos Aires, por ejemplo, que lo esperen. Esa función logró tener la radio. A ver, eso es por citar algo, Claro, digamos, de lo más esto era el corriente. minoritario. Después tenemos esta cuestión también, que es el servicio que brindaba respecto de, en caso de una emergencia, por Claro. ejemplo, en caso de una inundación, o sea, alertas, que era mucho más fácil poder informar a todos a partir de la radio. Y también, obviamente, casi redundar la cuestión de la información. Claro. ¿Cómo podía llegar una persona que vivía en el Salto de la Vieja, Ujú. en Chaco, a saber qué estaba pasando en la guerra de Malvinas? Claro, O con el conflicto bélico, por decir una cosa de contexto, o qué estaba pasando en el muro de Berlín. O sea, también eso nos lleva a otra cuestión, que a lo mejor esa gente hace 40, 50, 60 años estaba informada, ¿sí?, de otra manera, y tenía la idea de lo que pasaba a nivel internacional de manera diferente a hoy, que estamos atravesados por medios de información y el manejo de la posverdad, también hay que decir. claro. Sí. En ese sentido, por ejemplo, hoy decíamos el tema de la onda corta, que era escuchar directamente in situ, digamos, qué estaba pasando decía el chino, la BBC de Londres, en transmisión en español. Esto era a la noche, se extendía la antena y se escuchaba. Y uno escuchaba en la lengua nativa información de todo el mundo. Siempre, obviamente, hay una subjetividad manifiesta. La radio, la BBC, tenía una construcción de significado ajustado a sus intereses. Lo mismo del otro lado del muro de Berlín, la Unión Soviética también, y China también. Inclusive hoy día se escucha todavía radio de onda corta y todavía existe, no se ve tanto como antes, el tema de los radioaficionados, que están en este mundo que es maravilloso. Pero volviendo a la cuestión de la función de la radio, informar qué pasa en el mundo, informar si Argentina, cómo le va en el Mundial 78, cómo le va en la Guerra de Malvinas. La cuestión, esto de alertar, hacer alertas o dar información, por ejemplo, de una vacunación o de un censo nacional, toda esa información y esas alertas se podían dar solamente, efectivamente, desde una radio. De una radio, sí, claro. Sí, no había posibilidad, no había televisión, no había telefonía, etcétera. Y en menor medida, pero también se dio en distintas partes del mundo, no solo en Argentina, el tema de la educación al servicio de la educación. Claro. ¿Sí? La radio al servicio de la educación en los casos en que determinadas poblaciones, por cuestiones o anomalías, no podían asistir a la escuela, pasar por radio, ¿sí? Micros educativos. ¿Sí? Eso sucede en distintas partes. Eso era lo cultural. Y como más cultural yo salía de otra cosa. Sí, pero ahí también hay otra controversia. Por ejemplo, lo cultural. Porque hay una controversia de cuál fue la primera emisión de radio en el mundo. Se dice que, algunos dicen que en Argentina fue la primera emisión de radio en el mundo. Sí.
y otros en otros países dicen que fue la tercera. Igual tenemos un rango importante, sí. Importante. La primera transmisión de radio se dio en 1920, se llamaban Los Locos de la Azotea, que transmitieron directo desde la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Qué dato importante. Ajá. O sea, podemos decir que entonces Argentina estuvo dentro de los Fue primeros pionera. países, o sea, fue pionera Fue Sí. pionera. con el tema de La transmisión. la transmisión. Sí, se transmitió una obra de Wagner Ah, en ese momento. Señoras y señores, damos comienzo al radioteatro de las familias. el radioteatro. Hubo otra controversia en el radioteatro, porque muchos dicen que el radioteatro empezó en Argentina, No, es que empezó en Argentina. pero también tenemos voces que dicen que empezó en Estados Unidos. Ah, Pero sí, muchos dicen que empezó el radioteatro en Argentina. es Tenemos- una forma de expresión artística el Claro. radioteatro. El teatro en radio. Ajá. Fue algo de locura. Toda la familia se reunió alrededor de la radio a escuchar, por ejemplo, Nazareno Cruz y el Lobo, El Gaucho Hormiga Negra. el Gaucho Hormiga Negra, y así varios. Y hay un montón de anécdotas porque después la compañía de teatro salía de visita a distintos pueblos. Y acá el compañero tiene una anécdota Una muy... anécdota, la verdad, que increíble, de una compañía de actores que fue a recrear ¿El lobizón? el lobizón. María, vení para este lado. ¿No ves que ese ñamengüí desgraciado no te quita los ojos de encima? Semejante negro jetón te viene a poner los ojos encima. Y eso parece que a vos te gusta. No, Chimango, yo ni me di cuenta que me miraba. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Para que vos sos la buscona! ¡No, Chimango! ¡No te saques el cinto! Pero el chimango ya está con el cinto en la mano. Yo te voy a enseñar a que mires a otro. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, basta, Chimango! ¡No! ¡No! Y la gente que fue a conocer a los artistas, casi linchan al Chimango. al artista, al actor que hacía el papel del villano del Claro. radioteatro, porque la gente llegó bueno, hay un nivel de ingenuidad también, llegaba a creer lo que escuchaba, como que iba mucho más allá solamente de un entretenimiento. Claro. Aparte de eso, de lo cotidiano y del ritual que se hizo en los hogares chaqueños sobre todo. Y acá voy a hablar puntualmente de esta región. Al existir muchas zonas rurales, ¿sí? Como decía el chino, la familia se reunía a escuchar los radioteatros. Yo recuerdo la siesta, de la siesta en adelante a la tarde, ¿sí? Y era seguramente la única posibilidad que tenían esas personas de escuchar algo distinto a los sonidos propios de su entorno, Claro. ¿sí? Y omitimos decir, pero cuando hablamos de radioteatro estamos hablando, yo decía, el teatro en la radio, estamos hablando no solamente de la interpretación de artistas, de un guión o de la ambientación de una obra teatral, sino también los efectos especiales, sonidos, el ruido, los ruidos, o sea, recreaba realmente en la imaginación Claro. de las y los oyentes un teatro acá. Claro, uno iba imaginando cómo era el malo, cómo era el bueno. Todo esto en la cabeza. Y Exactamente. escuchando el relato. Nosotros cuando pensábamos en esto y hablábamos con Chino de este programa, que hace rato lo venimos pensando cómo hacerlo, decíamos, para muchos jóvenes, probablemente esto que estemos hablando sea hablar de dinosaurios, pero realmente que hasta no hace muchos años, como comentaba el Chino, en el interior existía un nivel de compromiso con la cuestión del radioteatro y de la radio, en el compromiso en el sentido de decir, no, porque yo a la hora tengo que escuchar Tal programa. tal programa. Se esperaba esa hora Claro. para escuchar el programa. O sea, realmente fue una costumbre muy arraigada en
en todas partes, pero sobre todo en los sectores rurales. Ajá. ¿Sí? Igual hay un paralelo también con hablando de radioteatro, que en Estados Unidos, en 1938 más o menos, Orson Welles sacó La Guerra de los Mundos y que toda la gente llamaba a las estaciones de policía preguntando si se viene el fin del mundo o no. Una conmoción nacional se vivió en sí, Estados Unidos. claro. Sí, la gente realmente se creyó porque el programa estaba ambientado como Un noticiero, noticiero. como un noticiero, y empezó a informar la llegada, no la llegada en realidad, la aparición de seres de Claro, la invasión extraterrestres, sí, que vinieron sobre a Nueva invadir. York. Exactamente. Ujú. O sea, y vean lo potente y lo importante de la radio. Y es por ese motivo por el que los países que se disputaban el poder hegemónico invirtieron y desarrollaron muchísima tecnología en el afán de lograr de esa manera, ¿sí?, cubrir el espectro, digamos, radiofónico con su visión de las cosas. Claro. De este lado occidental, Eso es poder. eso es poder. Hoy día pasa lo mismo cuando tenemos en las redes, porque pareciera que es todo muy ingenuo y libre, Ajá. pero en realidad las grandes, por ejemplo, Facebook o WhatsApp, etcétera, si ustedes ven, las personas más importantes se quieren adueñar y pagan Claro. millones porque quieren Pueden tener manipular. pueden tener controlada una cantidad de personas y manipular e inclusive cómo vemos el mundo. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, y en este momento la competencia puede ser por las aplicaciones o por sistemas digitales en el siglo XX, lo fue con la radio. Claro. El que tenía la posibilidad de desarrollar radio, programas de radio y vender y reproducirlo y que se replique en otros países, instalaba un discurso a medida de sus intereses. Por eso ese importante desarrollo que tuvo y que es importantísimo también el desarrollo que tuvo en la Argentina. Por eso hoy día pensábamos, por ejemplo, yo hablaba de la marca Noblex, de los hermanos Noble. Ellos llegaron a desarrollar distintos modelos de radio. Nosotros nombramos solamente los que recordamos, hubieron otros más. Entre esas estaba la Julia. La Julieta fue primero en el 68 aproximadamente, 69. Después sale la Julia, que fue un modelo más moderno, inclusive la TN, que después llegó a sacar con FM. Claro. Y esa radio, la Julia, se fabricaba en el Chaco, en la avenida 9 de Julio, cerca de Forever. del estadio de Chaco Forever. Ahí estaba, en este momento funciona ahí el Ministerio de Educación. En ese edificio funcionaba Noblex, Sociedad Anónima, y de allí las radios salían con la faja que decía hecho en Chaco. ¿Sí? El modelo Karina, el modelo Julia se fabricaron en Chaco. El modelo Julieta en el sur, Río Gallego, si no me equivoco, y así Tonomac también va a estar en Tierra del Fuego. O sea, ¿qué quiero decir? Si nosotros nos pensamos en perspectiva, Argentina había logrado desarrollar no solamente, si bien en los años 40 fue la época de oro del radioteatro, o sea, lograr un producto de consumo cultural muy, muy atractivo y muy interesante, también logró desarrollarse tecnológicamente para satisfacer esa demanda creciente. ¿Sí? Hoy día, yo no sé qué empresa produce y fabrica acá su componente. En ese momento se logró eso. Bueno, en sí la radio sigue viva, muy viva. De allá de comienzo del siglo pasado, sería 1900. Sí, la radio AM, la radio de onda corta, después va a llegar el momento de la FM, la frecuencia modulada, que muchos dicen que fue fue la señal de que se venía en declive ya el tema de la radio, nos referimos a la radio de onda corta, etcétera, pero todavía existe gente que escucha onda corta, que consume. Sí, muy bien. ¿Sí? Nada más que más reducido. Claro. Además, seguramente mucha gente ni siquiera sabía de que uno podía sentarse a escuchar transmisiones de China o de Londres o de otras partes de América, de La Habana, con una radio de estas o con una radio inclusive moderna que tenga la posibilidad de la onda corta. La radio no solamente sigue viva, sino que si bien exploró, podríamos decir, un deterioro a partir de la competencia con otras formas, la televisión fue una de las asesinas de la radio, se dice así en la jerga, pero en realidad lo que pasa es que en algún momento se le instaló como competencia, si bien al inicio, al igual que la radio,
las unidades, los dispositivos eran carísimos. Ujú. Yo recuerdo en Villa Luz Uriaga, donde tuve la fortuna de criarme, en todo el barrio solamente eran contados con los dedos de la mano los vecinos que tuvieron televisor. Claro. El Mundial 1986 en casa no había televisor, lo fuimos a ver a la casa de un tío que tenía Claro, televisor. no era muy popular todavía el televisor. No era muy popular. Primero en blanco y negro Ajá. y después la versión a color. Que nosotros obviamente vamos un par de décadas atrasados, teníamos blanco y negro hasta casi los 90. Claro. Ujú. Conocimos el color allá sobre comienzo del 92-93 Ujú. y también con la llegada del videocable, Claro. porque primero eran 2 canales. Y los días de lluvia que estaba feo el tipo se Sí, deformó. Canal 11 Tres. Formosa. Canal 11 de Formosa. Bueno, Andando en este mundo, haciendo historias van. Las calles, las paredes, el aire, hasta en ese día.